pregunté si mis viejos no me querían. Ella quedó helada el porqué de esa pregunta. Y yo le dije, porque si vos me viniste a visitar... Corcho, querido. Pero qué alegría, Facu. Gracias por la oportunidad, un honor. Un placer reencontrarte. ¿Cómo andás? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Vinieron desde Rocha o durmieron la noche acá? Vinimos anoche de Rocha y dormimos acá, sí. ¿Los hijos quedaron allá? No, vinieron. ¿Ah, sí? Vinieron, sí, sí. Escucha, cuando nosotros nos conocimos, que estaban en la Casa del Pinar, que ahora vamos a recordar, Sí. ¿Cuánto tiempo después es que se mudan a Rocha? Y nosotros llevamos en Rocha 7 años y medio, así que fue hace 7 años y medio después. Exactamente. Qué lindo. ¿Pasá por acá? Estimado, llegó el Corcho. Bueno, Vicky, Mati, Isa, Nico, Hola. Hola, Vicky, Nico. Hola. César, Wow, un montón de gente. Mariana. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, bien, divino. Me alegro. Bueno. Toma asiento, vamos a maquillar. Cuando hicimos vidas éramos 3. Éramos 3. Pero bueno, el espíritu es el mismo, nada, es conversar, es encontrarnos, es ver cómo andan, revivir aquellos momentos y ver cómo en el paso del tiempo algunas cosas se mantienen, otras cambiaron, otras evolucionaron. Pasa el tiempo. Pasa el tiempo, pasa el tiempo. Cuando todavía era un bebé, a Alejandro lo arrancaron de su madre y de su padre, ambos desaparecidos por la dictadura. Él tenía 21 meses. No recuerda cuando vivía con ellos, ni cuando los separaron. Tampoco recuerda que estuvo en los brazos del hombre que lo secuestró y que quiso llevarlo a él también. Sobrevivió a ese dolor lleno de dudas, de bronca, de preguntas. Eligió desafiar el olvido, encontrar un sentido, vivir la espiritualidad. Eligió perdonar y agradecer el simple hecho de vivir. Cuando lo escucho, siento que las cosas pueden doler menos. Pienso en todo lo que se puede sufrir y en todo lo que se puede sanar. Te cuento que preparándolo, nos pasó que empezamos a ver el Vidas y la primera pregunta que yo te hago, ya no pudimos editarla porque fue un relato que ya se empezó a hilvanar, que yo te preguntaba cuáles son los primeros recuerdos de tu infancia. Te quiero mostrar solo el inicio para que después me los vuelvas a contar hoy, ¿te parece? Dale. Alejandro, contame, ¿qué edad tenés ahora? 30 años. ¿Cuáles son los primeros recuerdos que tenés de tu infancia? Los primeros recuerdos son a los 4 años, más o menos, el jardín de infantes y con mis abuelos. Antes no me acuerdo nada. ¿Y cuáles eran esos cuentos que empezaste a recibir? Hasta los 8 años, la teoría en mi familia, lo que me habían dicho era que mis viejos habían tomado un avión y se habían ido a España a trabajar y ese avión se había caído en una isla misteriosa. Que sabían que estaban bien porque mandaban cartas, pero que no me podían venir a buscar. Incluso me empezaron a escribir cassettes, a mandar cassettes, y yo los oía y después les grababa una respuesta y se los enviaba. Y eran cassettes. Y ahí seguimos y seguimos y seguimos. Y yo te quería preguntar, ¿cuántas veces contaste esta historia ya? Uf, muchas. Y es una historia sagrada porque es la historia de nuestra identidad familiar. Siempre me cuido de no contarla de modo automático, ¿no? Por un lado, mi familia era de centro, derecha, centro. Mis viejos eran los únicos que eran de izquierda. El hermano de mi vieja era militar y la familia no entendía mucho tampoco lo que habían hecho mis viejos, ¿no? ¿Y qué habían hecho tus viejos? Ser de izquierda. Nada más. Nada más. Entonces se toma un bus de la carrera y en el mismo momento, en el mismo día, se va a Buenos Aires. Y mi vieja demora 2 meses más en viajar. ¿Pierden todo vínculo de si los están buscando, si no, en qué? ¿Empiezan como una vida nueva, como
anónimos ahí o sabían que, bueno, había gente que de acá los estaba relojeando, que estaba viendo sus movimientos? La diferencia entre la dictadura en Argentina y en Uruguay era que en Uruguay se notaba que había dictadura en la calle. Y en Argentina era muchísimo más dura la dictadura en cuanto a la represión, pero en la calle no se notaba. Era una mega ciudad y pasaba todo desapercibido. Sin embargo, mis viejos sí sabían que los estaban buscando. Y ya se supo cómo fue la operativa, cómo pasó por unos documentos que salieron recién este año en la Armada y que, bueno, el Poder Ejecutivo llamó a los familiares directos de los que estábamos vinculados y nos contó cómo había sido. ¿Y cómo había sido? Y los mandan a detener todos juntos el 21 de diciembre del 77. A la tarde estaba mi vieja en casa, vivíamos en Olivos y estaba conmigo, yo tenía 1 año y 9 meses. Y en ese momento paran 2 Ford Falcon en la puerta, piden para... Bajan con armas, cortan la calle, golpean la puerta y entran, ¿no? Y dan vuelta a toda la casa y le dicen a mi vieja que se tenía que ir con ellos a la comisaría por 10 minutos, ¿no? Entonces mi vieja le dice, si son 10 minutos, déjeme que paso al niño, al vecino y vuelvo. Entonces mi vieja me pasa por el murito de atrás al vecino y se la llevan a la comisaría con un Falcon. El otro Falcon se queda a la puerta de casa. Esperando a tu padre. A las 3 horas llega mi viejo de trabajar, ni bien se baja del auto, lo suben al Falcon y se lo llevan. El vecino no era de izquierda, era de derecha y era el yerno de un almirante. Y más o menos sabía cómo era la operativa de estas cosas y de que me iban a ir a buscar a mí después. Entonces el vecino me pasa a otros vecinos de mitad de cuadra y le cuenta qué pasa y que me escondan. Y ahí les lleva 1 semana a los vecinos a encontrar a mi familia en Uruguay y el 28 de diciembre viajan. Mi abuela paterna, que ella era viuda, y mis 2 abuelos maternos a Buenos Aires a adoptarme. Alejandro, hoy en día, después de toda esta historia, ¿te has vuelto a ver con esas personas que de alguna manera les debes la vida con ese vecino o nunca más los viste? Nunca más. Nunca más. Sí, igual esto, Corcho, ¿o en estos años pudiste reconstruir algo de esa historia? La vida me dio el regalo de que la nueva jueza del menor de San Isidro me da todo el expediente cuando viajo a Buenos Aires. Y yo había ido a hacer una entrevista para un diario grande y sale la tapa de una revista y de pronto recibo un mail de los vecinos. ¿Pero esto hace cuánto? Después, o sea, años después de vidas. Sí, yo te diría que 3 años después de vida, 4. Y ahí yo sabía los nombres porque tenía el expediente y entonces me escriben Olga y Quique y bueno, tuve la alegría de conocerlos, de conocer a sus hijos, de conocer al hijo mayor, que era el que habían puesto en peligro llevándome a mí a la casa. El segundo hijo no había nacido. Perdóname, Corcho. ¿Olga y Quique son los vecinos que están en la casa pegada o los segundos vecinos? No, los segundos. Son quienes ubican a mis abuelos en Uruguay por la guía, quienes me entregan a la jueza y ahí me entero que en realidad ellos siguieron en contacto un par de años con mis abuelos y después era como tan doloroso para mis abuelos que ellos decidieron respetar eso y no llamar más. Y que la historia de que mi mamá me había pasado por atrás del muro no era así. En realidad, a mi vieja, que era la historia familiar, ¿no? A mi vieja la lleva este comando parapolicial argentino con Aníbal Gordon a la cabeza, que ni siquiera era policial, era un malandra que trabajaba para la dictadura en Argentina. Y desde ese lugar, este hombre golpea la casa del vecino intermedio y me pasa. O sea, Aníbal Gordon te tuvo en sus brazos, que es el mismo de Automotora Sorletti, Sí. Y se lo da al vecino de al lado. Me da al vecino de al lado. El vecino de al lado era yerno de un almirante de la Marina. El suegro le dice, van a volver, porque si dejaron el niño ahí van a volver. Y entonces me pasa a otro vecino, que sabía que era amigo de mi madre, y esos vecinos son Olga y Quique. Este vecino intermedio se muda y Gordon y toda esa nefasta pandilla se quedan en mi casa durante 6 meses. En realidad la usan después de que roban todo y roban el auto, también la usan para quedarse ahí no como se un aparecía comando vos. de ellos. No, ellos sabían que yo estaba Okay. en el otro lugar. Y cuando me van a buscar a la semana, Olga y Quique les dice, ya lo entregamos en el juzgado del menor de San Isidro y si quiere vaya a buscarlo ahí porque se lo entregamos a la familia. Y ahí Gordon
Y esta gente persigue a mi abuela durante 3 meses en Argentina, llamándola a la casa donde ella vivía, o sea que hacen todo un operativo pidiéndole, diciendo, entrega al chico, viendo que mi abuela estaba desbordada, entrega al chico. Ellos lo que querían obviamente era, como se dice en la jerga de la dictadura, chuparme y venderme en el mercado negro de niños, ¿no? Parte de ser hijo desaparecido es que la historia se va reconstruyendo todo el tiempo, nunca es exactamente igual, y una de las alegrías que tuve en la vida fue conocer a Olga y Quique, conocer a sus hijos, traerlos a mi casa, conocer la casa de ellos, restablecer relación hasta el día de hoy y seguir con una linda relación, te diría que son como unos tíos. Y que me dieran algo más. El comando parapolicial destruyó y robó todo. Pero un día Olga entró y pidió permiso mientras estos estaban para entrar, diciendo que era la vecina, a ver si quedaba algo, y encontró el colgante de mi cuna tirado en el piso, roto, y ahora me lo devolvió, ¿no? Hace años. Y un amigo, y como estaba roto, un amigo lo reparó carpintero y fue el colgante de mis hijos también. El hecho de ver a tus padres acá, veo que está tu madre ahí y está tu viejo acá, en el medio de tantos nombres, ¿qué te genera? ¿Conoces de las otras historias que hay por acá? Sí, conozco muchas, no voy a decir que conozco todas, pero sí, conozco muchas. Yo creo que son como dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es mi relación, mi vínculo con ellos, y otra cosa es lo que ellos son en la sociedad, ¿no? El símbolo, la búsqueda de la libertad, de la igualdad, ¿no? Eso a nivel social y a nivel personal. Mis padres, los seres que más amo, los seres que realmente me dieron todo, ¿no? Así, aunque no estuvieran después del año y 9 meses, siempre los sentí cerca a mí, ¿no? Cuando me sentía mal y era chico, me sentaba en un rincón y hablaba con mi vieja, ¿no? Eso lo hice siempre, siempre. Te pido para repasar un poco este proceso de un niño que se siente abandonado, de un niño que siente mucho dolor, que siente mucha rabia, a un joven y adulto que se siente muy en paz. Sí. Todos tenemos una historia que esconde una injusticia. En mi caso es la historia de mis viejos y mi primera infancia. Entonces a mí lo que me pasa es que empiezo a vivir hay un error, acá hay un error, falta algo. ¿Por qué todos tienen padres? Yo no tengo padres, no está la verdad, necesito saber la verdad. A los 8 años llega Elena, la amiga de mi vieja, me cuenta la verdad. Eso a mí me hace mucho bien, es la primera vez que me doy cuenta que la verdad dicha con amor cura. O sea, yo como niño me dijeron algo durísimo y a mí me hizo bien, ¿no? Porque me abrazaron, lloré, lloramos y eso me sanó. Cuando salgo de adolescente me empiezo a encontrar con ese enojo que te decía en la grabación de Vidas, de para qué hicieron lo que hicieron, por qué lo hicieron, se olvidaron de mí y el abandono. Ahí me di cuenta, y fue la primera vez que me perdoné, porque ahí me di cuenta que no tenía nada de sentido pelear con los militares torturadores que seguían defendiendo lo que habían hecho contra mis padres que nunca habían agarrado un revólver o nunca habían pensado en nada que no fuera la libertad para todos. Entonces ahí en ese momento me libero de no, acá no hay un enemigo. Aunque me quieran pelear conmigo, yo no quiero pelear con ellos. Yo quiero descubrir para qué me pasó lo que me pasó y cómo están mis viejos si murieron en medio de una tortura. Te quiero mostrar una cosa que hablamos. ¿Te gustaría que aparezcan los restos de tus padres? ¿Sabes dónde están? Sí, por supuesto que me gustaría. En el caso de mi padre sé que fue un vuelo de la muerte y que está en el Río de la Plata, o sea que es muy difícil que aparezca. En el caso de mi madre falleció en tortura en Buenos Aires. Hay más de 900 cuerpos NN en Argentina que están haciendo chequeos de ADN con Uruguay y con todos los familiares de Argentina, y mi madre podría ser una de ellas perfectamente. Ahora que veo esa duda, es esto que hoy me estás contando de que tenías alguna información que todavía no se había terminado de confirmar. Sí, y que en realidad la desaparición forzada es peor que un asesinato, por eso no prescribe como crimen, porque esconde algo muy perverso, que es a propósito dejar un duelo patológico a tu supuesto enemigo, o sea, cagarte en el otro. El desaparecido tiene algo muy difícil para su familia, que es que le deja a la familia la decisión de matarlo.
Yo eso lo hice ya desde adolescente y entonces todo mi proceso fue independiente al encuentro del cuerpo. Entonces eso me ayudó mucho en salir a la vida. Hice 8 años de terapia con mi terapeuta, una psicóloga, y en un momento ella me dijo, no puedo más, no te puedo hacer terapia, no vamos a avanzar a ningún lado más, porque siempre llegamos a ese lugar, al agujero negro de los 4 años, en donde tu mente no nos permite ingresar más allá, porque tiene una barrera de dolor tan fuerte que bloquea y boicotea todo. Y entonces le dije, bueno, ¿y qué hago? Y me dijo, mira, yo creo que los únicos que te pueden curar son los indios. En Uruguay vienen indios de afuera y hay gente blanca que los sigue, ¿no? Y que aprendió con ellos. Y tienen una ceremonia que se llama la búsqueda de visión que cura a la gente. Y ella me dijo, yo no sé explicar cómo lo hacen. Lo que sí te doy garantido es que curan. Quiero que me ayudes a organizar. Camino Indígena, Camino Rojo, el Centro Purificación en Rocha, Hijos de la Tierra. ¿Es todo lo mismo? No. Son círculos concéntricos. El Camino Rojo se le llama a todas las tradiciones nativas americanas, o sea, la espiritualidad nativa americana. Desde Alaska hasta Tierra del Fuego, todos los pueblos americanos tienen la misma cosmovisión. La tierra es la madre, el cielo es el padre y todo lo que está entre el cielo y la tierra son hermanos. Eso es Camino Rojo. El camino de los hijos de la tierra es la síntesis uruguaya de eso, Okay. que es recibido desde México y desde Ecuador y desde Estados Unidos y que luego de muchos años es sostenido por uruguayos. La síntesis de espiritualidad libre que hacemos en Purificación es para recibir a todas las religiones y a todos los ateos, porque también hay un sistema de creencia en el que te dice hasta mañana, porque yo conozco mucha gente que mañana no se despierta. Entonces, desde ese lugar, trabajar desde tu propia experiencia lo que necesitas para reunirte con la divinidad que sos. Corcho, toda esta historia que recordamos resumidamente hoy de mañana, ¿cómo fue contársela a tus 2 hijos varones? Bueno, tienen 2 maneras diferentes. El más grande me encaró a los 3 años cuando nació su hermano. O sea, nació su hermano y en un momento hizo una crisis porque la mamá le estaba dando pecho al hermano y él se sentía que se quedaba afuera y entonces yo me lo llevé. Me lo llevé, salimos a caminar por el barrio, él con la sirena prendida llorando, porque no entendía por qué había un hermano y había perdido el trono del reinado. Y en ese momento damos la vuelta a una esquina y me dice, cuando estemos ahí quiero parar, papá. Y paramos, sentate. Me siento y me dice, ¿cómo se murieron tus papás? Y yo dije, ¿cómo estábamos hablando de tu hermano? De tu hermano y me venís con esto, ¿no? Quedé como explicación para un niño de 3 años. Bueno, mira, acá había una guerra, había 2 bandos, los abuelos querían la libertad, la igualdad para todos. Esa guerra se llamó dictadura en realidad, una guerra interna. Y bueno, los abuelos fueron asesinados y desaparecidos, pero al final ganó la democracia y la libertad para todos. Pero ¿cómo se murieron? Si un niño pregunta, tenés que seguir, porque quiere decir que está preparado para saber. Claro, no es lo que te pasó a vos, que hasta los 8 años entendías que había algo que no se entendía. La máxima en duelo en niños es la verdad, pero nunca le digas más de lo que te está preguntando. Bueno, la abuela no aguantó una tortura. Pero mucho tiempo fue, sí, 6 meses. ¿Y tu papá? Y yo le daba vueltas como diciendo, no quiero decirlo. Lo tiraron de un avión al agua. Y en ese momento, por primera vez, baja la cara y mira para abajo. Señal de esto le llegó fuerte, ¿no? Entonces yo
esperando, pensando dentro mío, no te partas, ¿no? Yo soy el adulto, lo tengo que cuidar, no te partas, Yo te iba a preguntar eso, ¿cómo hacías vos para estar Estaba contenido? explotando por dentro. No te partas, hay que cuidarlo a él, Y algo más doloroso que mi dolor, que fue algo que nunca me imaginé, era ver el dolor de mis hijos y no poder evitarlo. Le pregunto, ¿cómo estás? ¿Estás triste? Y me dice, sí. ¿Por qué estás triste? Y ahí me metió el piñazo de knockout. Por vos, papá. Porque cuando vos tenías mi edad ya no tenías papás. Y le digo, sí, pero todo valió la pena. Para llegar ahora, estar acá, poder contártelo y darte un abrazo y decirte que te amo y soy muy feliz de que estemos en familia juntos. Para los dos fue muy natural. Esta es nuestra historia, estos son mis padres, sus abuelos. Y me acuerdo de una vez, también en ese entorno de los 4, cuando Mateo me dice, sí, yo entiendo que esta es nuestra historia y que todos tenemos historia, pero, papá, ¿por qué una historia que duele tanto? ¿Y por qué una historia que duele tanto? ¿Y por qué no? Querría que la tuviera otro. De pronto es porque podemos hacer algo bueno con ella. Contame, ¿cómo se conocieron con el corcho? Bueno, con el corcho. Nos conocimos hace 18 años en una búsqueda de visión, campamento espiritual. Y yo tenía 18, 19 años y siempre nos reímos porque haciendo una tarea sagrada decimos que era juntar agua de un aljibe y llevarla a un baño para que la gente lo usara tipo cisterna. Y bueno, ahí nos conocimos y después me invitó a salir y bueno, seguimos hasta ahora. ¿Y en qué momento de ese conocimiento es que el corcho te cuenta su historia, de cómo llegó él? En realidad me lo cuenta antes de ser novios. En esa búsqueda de visión yo tenía que volver a dar un examen para entrar a la Facultad de Arquitectura o algo así. Y Ale volví a trabajar y bueno, creo que fue mi viejo que me dijo, llamalo a Ale que él vuelve. Y nos vinimos juntos de Montevideo 33, que en ese tiempo era de la búsqueda de visión. Y en ese viaje me contó toda su vida. ¿Y cómo fue para vos enterarte de todo eso? De su vida. Él aparte era muy así histriónico contando su historia, así que fue... Sigue siendo histriónico, sí. ¿no? Bueno, para mí es él, pero fue impresionante sí saber su historia. Y en tu caso, ¿cómo fue seguir el camino de tu padre? Porque vos tenés formación psicológica, como tiene tu padre, pero esa formación psicológica de la Gestalt no tiene necesariamente que conectarse con el mundo espiritual de lo que es el Camino Rojo, ¿no? Yo, por un lado, mis padres cuando empezaron a hacer el camino... ¿A tu mamá también lo hacía? Bueno, mi madre fue una de las pioneras, en realidad, porque mi madre es descendiente de indígenas y estaba haciendo una búsqueda de sus raíces y así fue que empezó a buscar. Se conectó con Aurelio, que es el que empezó el Camino Rojo. Y bueno, mi padre se sumó, pero en realidad la que empezó la búsqueda fue mi vieja. En la rutina, digo, la espiritualidad no puede estar todo el tiempo en lo que es, no sé, hay que desayunar, ir a la escuela, hacer cosas, actividades. ¿Cómo es un día normal de ustedes con sus hijos? Como supongo que cualquier persona, ¿no? Yo creo que la única, o lo único que nos ha ayudado de la espiritualidad en ese camino es como en los desencuentros que tiene cualquier pareja, ¿no? Es como recurrir a algo más, como más profundo para volver al encuentro. Pero después es la vida como de cualquier persona, ¿no? Me imagino que repercute en la vida cotidiana. No sé, los hijos de ustedes cuando van a la escuela y les dicen qué aprendieron en la escuela a la que van, ¿cómo reaccionan ustedes, por ejemplo, frente a eso? Sé todo lo que aprendieron porque la dirijo yo, pero... ¿Cómo que dirigís tú la escuela? Sí, sí, nosotros fundamos una escuela en las Sierras de Rocha. En el proyecto nuestro comunitario, decir, bueno, queremos vivir de esta manera que tiene que ver en conexión con la naturaleza y no somos solo nosotros, fuimos un grupo de padres que lo hicimos. ¿Cuál sería la metodología que coincide con el camino de los hijos de la tierra? ¿Cómo es que planifican?
Para mí es algo re importante decir que la escuela es laica, o sea, no tiene ningún camino espiritual por detrás, más allá de los que la fundamos, y no somos solo nosotros, fuimos un grupo de padres que lo hicimos. Y la metodología es metodología Montessori, que en realidad lo que buscó María Montessori hace muchos años, ya hace 115 años más o menos, es que los niños puedan tener libre elección durante su escolaridad, durante sus horas en la escuela, puedan elegir qué quieren hacer, sean partícipes activos de su educarse, ¿no? Y no sea alguien que viene y le imparte un conocimiento o lo llena de ideas, sino que los niños puedan buscar y experimentar. Y para mí experimentar tiene mucho que ver con nuestra manera de espiritualidad, que no es una espiritualidad que es un dogma, sino es una espiritualidad que tiene que ver con experimentar, con ponerse ahí y con ver qué sucede. Digamos, hay como un modo de ver el camino de ustedes, como que alejándose de la ciudad y yendo a un contacto más con lo natural, primero cerca de Montevideo, pero ya lejos, y ahora está lejos en las sierras, pero al mismo tiempo son personas muy en la realidad. ¿No? Entonces también tienen, yo veo la página de Corcho y tiene su YouTube. Entonces hay como estar alejados del mundo, pero estar muy en el mundo también. ¿Cómo manejan esa dualidad? Para nosotros es muy importante estar con nuestros hijos. Y vivir en el medio del campo para estar viajando todo el tiempo y no poder estar presente, se nos hacía que no estaba bueno. Y bueno, y es un buen recurso las redes. Y eso también, el equilibrio entre... Siempre quisimos brindarle eso a nuestros hijos y a nosotros, ¿no? Como un equilibrio entre lo que creemos, que es una vida más sostenible en relación con la naturaleza, más equilibrada, y al mismo tiempo vivimos en este mundo y también le queremos dar recursos a nuestros hijos para que hagan y sean quienes quieran ser. Un placer charlar contigo. Gracias, Facundo. Gracias. Gerardo, contame, ¿te acordás cuándo conociste al Corcho? Sí, lo conocí cuando estaba en la radio, en la 1410. Yo estaba con unos amigos yendo en la 30 un programa sobre medio ambiente y queríamos llevar un micro ahí a la 1410 y él estaba, no me acuerdo, era jefe de programación o encargado de programación, algo. Tuvimos una entrevista con él, pero estoy hablando a principios de la década del 2000, la verdad que no me acuerdo bien la fecha. Ahí como hubo una decisión de tu parte de iniciar ese camino espiritual, surgió a raíz de una charla con el propio Corcho. ¿Cómo es que tú, a él conociéndolo de la radio y de esto que me contás, se da ese salto a iniciarte en el Camino Rojo, hoy Camino de los Hijos de la Tierra? No, mi inicio del Camino de los Hijos de la Tierra fue por una necesidad interna mía de un momento donde estaba hecho puré emocionalmente, una crisis, una crisis existencial. Yo ya era grande, ahora tengo 61, tendría 50 en aquel momento. De verdad, para mí estaban totalmente locos. Digo, para mí siempre fue una locura eso de ir a meterse bajo un árbol a pasar hambre y frío durante, no sé, 10 días o 12 días. Me parecía que estaba mal de la cabeza. ¿Y cuándo cambió y por qué cambió de esa manera? Digamos, empecé a ver otras cosas. Una primera cosa era que fuera en plena naturaleza. Que la búsqueda fuera todo en la naturaleza, para mí, que la gente fuera allá y se quedara solo en el medio de la naturaleza a hacer su búsqueda espiritual, me pareció notable. Entonces me acuerdo que le dije a uno de los guías espirituales, que después terminó siendo mi padrino ahí en el camino, le digo, a mí lo que me encanta de esto es que no hay un maestro, que hay muchos. Y me dice, maestro acá no hay ninguno. Dice, el maestro sos vos. Es tu espíritu, es el gran espíritu y el espíritu que vive dentro tuyo. Ese es el maestro y es el único que tenés que escuchar. ¡Pah! A mí me gustó mucho todo eso. Decías esto del maestro, ¿no? Es un camino sin maestros. Pero el Corcho, en cierta manera, es un maestro. Entonces, sí. ¿Cómo es esto de que es un camino sin maestros? Pero me imagino que hay cosas que se las consultas a él. No sé, te lo pregunto. Sí. En cierto sentido es un maestro. Lo que para mí fue muy importante en el cuento es que no hay una persona de afuera que venga a decirte cómo es algo o cómo tiene que ser. En el camino ni el Corcho ni nadie te dice cómo es algo o cómo tiene que ser.
Lo que te dicen es esto que me decía mi padrino. Sos el tú. maestro sos vos. Sos vos, el si espíritu. si lo que yo te digo, si lo que yo te muestro, si lo que pasa en esto que yo te estoy comentando, te repercute en algún lugar, vos sentís que es tuyo, sentís que te mueve en algún lugar de tu corazón, entonces tomalo, pero si no te toca, déjalo. Gerardo, en términos cotidianos, ¿qué significa pertenecer al camino? Lo que el camino te propone son una serie de experiencias a atravesar, que es una manera de encontrar, la manera de llegar a encontrarte con ese ser interior es a través de esas experiencias, de lo que vivís ahí, de lo que te toca ahí. Y en esto también hay como, depende del momento de cada uno. Cuando yo llegué, así como yo te comentaba, en el horno de hecho paté, al camino, la ayahuasca fue una bendición porque me llevó directo así a donde yo tenía que ir, a ver lo que me estaba pasando. Pues es una planta muy poderosa, que va muy adentro tuyo. Hoy, que siento que ya no tengo, no me siento con necesidad de ir tan al fondo, ¿no? Y el San Pedro, la Huacoya, tiene como... A mí en este momento me lleva a un lugar donde me encuentro conmigo, con mi ser y con mi espíritu, en un lugar mucho más placentero, feliz, amoroso. Es una planta que a mí me trata con mucho amor, entonces en este momento la prefiero. Y también no es un camino para todo el mundo, porque también lo sé, tengo gente que hace otros caminos, es muy feliz, la lleva muy bien, me encuentro bárbaro y tenemos 1000 cosas en común, somos hermanos igual en otro camino, porque esto es muy personal. Muchas gracias, Gerardo. Muy amable. Gracias por tu testimonio. Un placer. Pablito, ¿vos estás grabando? Claro, perfecto. Gracias. Corcho, cuando hicimos la entrevista de vidas, nos vinimos a un bosque como este a hablar de tu vínculo con la naturaleza. ¿Qué pasa a ser la naturaleza cuando entras en el camino rojo? La naturaleza forma parte de nuestra familia, digamos, ¿no? La tierra en sí es nuestra madre y cada hermano, cada árbol, cada planta, cada animal simplemente está en una relación de igualdad, ¿no? A 15 años de aquel momento, ¿cómo ves hoy el vínculo de los seres humanos con la naturaleza? Bueno, estamos rompiendo todo. Estamos muy desconectados en general. Pero ¿no estamos, por otro lado, mucho más conscientes? Yo pienso en la infancia mía con respecto a mis hijos, tus hijos, o la nuestra con respecto a la generación de nuestros padres. Hay como mucho más conciencia del peligro, ¿no? Sí, lo que pasa, los caminos de madurez van por dos lados. O aprendés por amor o aprendés por dolor. Descubrís que la tierra es un maravilloso paraíso porque lo volviste un desierto y ahí lo valoraste. Entonces, desde ese lugar entender que estamos de paso y que estamos tomando algo prestado y que si querés que la tierra esté mejor, lo primero es tener buenas emociones, buenos sentimientos. Ahora que me decís eso, cuando nos conocimos me decías que vos no eras vegetariano, pero que la carne que comías era de animales a los cuales les pedías como permiso para... Sí, honrar a su espíritu, ¿no? Reconocer que cumplieron su propósito y que los sigue estoy así? comiendo con mucho respeto, sí, claro. Y con los árboles, porque yo me acuerdo que cuando... Lo mismo. En Ecuador, por ejemplo, existen los derechos de la naturaleza. Algunas intendencias de Uruguay también. O sea, que vos comprás un terreno y no tenés el derecho de decir, por ignorancia llego, talo todo porque mi casa va a ir acá. No, no, un árbol es una forma de vida que tiene un propósito, que tiene un espíritu, que tiene un para qué, diferente que el humano, pero tiene un para qué. Ya, pero vos me decías algo más todavía. Me decías que podías como hablar con ellos. ¿Pero vos creés que te dice algo un árbol, por ejemplo? Claro. Existe una lengua que se llama Hayowayen, que es la lengua del amor, la lengua que tienen todos los seres. Y eso se habla, de pronto no con palabras, pero sí se habla. Ajá, sí pero vos entiende. sentís que, por ejemplo, le puedes preguntar algo y hay una manera de responder, por ejemplo. Sí. Toda forma de conciencia, toda forma de vida tiene conciencia en sí misma. Y
cuando llegás a conectarte con tu espíritu, podés conectarte con el espíritu del árbol y entenderlo. Cuando nos mudamos acá al remanso de Neptunia, la casa tenía un bosque como este. En nuestra ignorancia, cortamos el terreno para el lugar donde iba la casa, como era perfecto. Pongo la casa, ¿no? ¡Wow! Muy bien. Este árbol es el árbol más grande, le voy a ir a rezar, le voy a ir a pedir que cuide a mi familia, a mi esposa, y en aquel momento, ¿quién era mi familia? Que era nuestro perro, ¿no? Un Golden Retriever, Trancos. Entonces voy, termino de comer, como si estuviera ahora, voy y agarro un tabaco y me siento, me le hinco al árbol y le digo, te vengo a reconocer como el árbol jefe, veterano de aquí, te pido que protejas a nuestra familia acá. Y para mi sorpresa, me responde. ¿Qué te responde? ¿Cómo te responde? Me responde, lo escucho como escucho mi pensamiento adentro, Ok. pero con otro tono, que donde me doy cuenta que no es mi conciencia que me está hablando, es otra conciencia, y me dice, me hace muy bien que me reconozcas. Y yo quedo como... Porque para mí fue muy difícil verlos venir asesinando a toda mi familia y confiar en el plan del Gran Espíritu y no mover una rama para defender a mis hijos. Y cuando me dijo eso, lo que yo me di cuenta que el asesino de su familia era yo. Me puse a llorar solo y Natalia no podía creer, me miraba dentro de casa, ¿qué le pasó? Se fue, se puso al árbol y de pronto está llorando hincado en el árbol pidiéndole perdón y el árbol me decía, ahora te entiendo, te voy a cuidar a vos y a tu familia. Me hace muy bien que me reconozcas. Esta experiencia del árbol es como que me digas una experiencia típica de un determinado tipo de cultura indígena. De cualquier cultura que tenga contacto con el espíritu. El espíritu, lo podemos llamar Espíritu Santo, naturaleza de Buda, Gran Espíritu, Alá, Jehová, Yahvé. Lo que nos tenemos que dar cuenta es que somos un solo espíritu y una sola familia. Pero pasa algo con eso, Corcho, porque todos dicen que es el mismo, pero después o sos del camino de los hijos de la tierra, o vas por el otro, o vas por esta religión, o por aquel, o sos más hinduista, más budista, más taoísta. Lo que traes es buenísimo, porque lo que pasa es que a las diferentes filosofías y disciplinas le pasa lo mismo que nos pasa a los seres humanos. Nos cuesta reconocer nuestra vulnerabilidad. O sea que hay caminos que son mejores para ciertas cosas y caminos que son mejores para otras. Y no todos los caminos son buenos, ninguno es la panacea. Hay que descubrir qué es lo que querés sanar y en qué camino ves que está esa sanación, dónde es. Y lo que más nos cuesta a los caminos es reconocer para lo que no somos buenos. ¿Cuál sería el problema de las religiones del mundo? Decir, yo soy bueno para esto, pero para esto no soy tan bueno. Cuando comprendemos que nuestra vulnerabilidad también nos da una autoridad, decir, pero para esto soy bueno. Entonces las diferencias nos complementan, nos enriquecen. Las religiones, y la ciencia es una religión más, lo que nos hace es volvernos inhumanos e invulnerables. Y nada más lejos de nuestra experiencia de ser humano que el ser invulnerable. Nosotros necesitamos de los demás. Pero al mismo tiempo, Corcho, vos me parecés bastante invulnerable también. O sea, hablás siempre, como que tenés como una palabra justa, nunca te emocionás, o sea, o mejor dicho, controlás muy bien la emoción. Hoy me hacías el cuento de tu hijo en la playa y yo decía, y como que transmitís como una cierta invulnerabilidad. Bueno, no se vive así desde adentro, porque todo don es tu condena. La resiliencia que me ayudó a salvarme de mi historia de vida también hace que hoy tenga un tinnitus en mi oído. Mi cuerpo me dice, tenés que aprender a superar esto, tenés que vivir más relajado de otra manera desde adentro. Y es algo que me sale automático, lo quiero cambiar y ahí está justamente. Yo estoy en paz, estoy en bienestar, no me resisto a ninguna emoción. ¿Sabes qué ocurre? Que en la vida, cuando sabes todas las respuestas, te cambian las preguntas. Quería hacerte dos preguntas. ¿Cuántas plantas sagradas hay? Mira, hay muchos más de las que... Todas las plantas son sagradas. Cuando estamos hablando de plantas enteógenas, o sea, que te muestren la divinidad que llevas adentro o las heridas que te separaron de esa divinidad, hay muchísimas. ¿Y por qué la ayahuasca es la más conocida? ¿Os parecería que fuese la única de todas, si son tantas las plantas sagradas? No, creo que es una cuestión de prensa y no, en realidad la ayahuasca tiene una gran virtud. Nunca se va a transformar en una planta social porque lo que hace, y está demostrado por la ciencia, es ir directo al trauma de la persona y a reparar el trauma. En los 90 se separaron las plantas alucinógenas de las enteógenas. La ciencia abrió una nueva clasificación. Alucinar viene del latín ver algo que no existe.
y se dieron cuenta que había un tipo de plantas que le mostraban a las personas, plantas, hongos, cactus, suculentas, sustancias, que hacía que el ser humano viera a la divinidad que lleva dentro, por eso teos, de Dios en dentro, en teógeno, o cómo se había separado su divinidad, las heridas psicológicas que te habían separado de la divinidad. Entonces no son plantas sociales, no son plantas para divertirte. No decís, ay, qué bueno, vamos hoy de noche a divertirnos un rato y vamos a tomar ayahuasca. ¿Por qué? Porque te lleva directo al trauma. Está bien, pero perdona, para que te lleve al trauma tiene que haber un cierto ritual. Si yo la tomo en un fin recreativo para ver si me pega... Estás en peligro. Estás en peligro. Ahora, para que llegue el a ese ritual Dios... funcione, ¿qué es un ritual? Un ritual es un espacio en donde vos podés recrear lo que le está ocurriendo a la psiquis, que la psiquis lo pueda ver afuera y lo pueda reparar sin tener peligro. Es muy difícil en nuestra cultura, donde hemos perdido toda conexión con que nuestro cuerpo es sagrado y nosotros somos sagrados, reconocer a un ser sagrado y tratar a este árbol como sagrado o a la ayahuasca como sagrado. Ese es el camino. En el caso de los enteógenos, que son ampliadores de conciencia, son muy sanos para lo que en nuestra mayoría somos neuróticos en nuestra cultura, psicológicamente hablando. Ahora, hay otras estructuras psíquicas, como sería la esquizofrenia, el psicopático y otros más, a donde no hay una estructura armada. Si no hay una estructura armada, un expansor de la conciencia sería peor, porque la persona seguiría huyendo. Y la realidad es que muchas personas que huyen de la realidad se van a los caminos espirituales. Es cierto, porque es otro lugar donde se puede evadir la realidad. Bueno. Vamos con el acto 4 del capítulo 11. Acto 3. Ya. Acto 8. Corcho, te voy a invitar a revivir un momento más de vidas. Dale. De aquella fogata en la meseta de Artigas. ¿Qué me podés contar de las cosas que viste en ese agujero negro entre tus 0 y 4 años? Lo que vi es que tenía que ser así, ¿no? De que todo lo que pasó, pasó por una causa, aunque por momentos fuera muy doloroso, ¿no? Y que tenía un porqué. De que realmente lo hicieron por mí, ¿no? Por mí y por mis hijos, ¿no? Por sus hijos, sus nietos. Vos, en esas búsquedas de visión que haces, ¿podés llegar a ver cómo se murieron, por ejemplo? Sí, yo vi cómo habían fallecido, vi lo que les pasó durante los 6 meses que los tuvieron presos, en tortura. Sentí cada dolor, cada... ¿Lo sentiste que durante el proceso de...? Físicamente lo sentí yo mismo, ¿no? Y sentí sus propios pensamientos y su dolor mental, su herida, su dolor en el corazón por haberme perdido, ¿no? Por haberme abandonado, aunque no lo quisieran así. Esta búsqueda de visión es como muy compleja porque cierra el ciclo de una cantidad de dudas que vos venías arrastrando de toda tu infancia. ¿Tenés búsquedas de visiones donde los encuentros con tus padres sean como más superficiales? Me sale la palabra. ¿Me entendés? Sí, más simple. Más simple, ¿no? Hay un tema que hay una espontaneidad de la personalidad que en el espíritu ya no es, ¿no? La fantasía de querer encontrarte con tus seres fallecidos y tener un diálogo como el que estamos teniendo nosotros ahora es diferente. Digamos que no es más solemne, pero es más al punto. No es como, che, nos juntamos a charlar a ver qué tal, sino, bueno, si vine es para decirte algo. ¿Y para qué otras cosas vinieron tus padres desde que nos conocimos hasta ahora que podamos compartir acá? Antes del lanzamiento del primer libro tuve una visión, una tarde, estaba acostado en mi cama acá en la casa del Remanso de Neptunia. Acababa de ver una película muy fuerte que se llama El jardinero fiel, con Ralph Fiennes. Emocionalmente quedé como muy expandido y en ese momento empiezo a ver 2 luces a plena luz del día que se empiezan a instalar desde otro plano en este. Y dije, ¿qué es esto que está pasando? Y en ese momento era el espíritu de mis viejos. Y para mi sorpresa me dicen, vinimos a darte un mensaje
porque mañana vas a empezar otra etapa de tu vida. Y era la etapa de empezar a salir en los medios, a hablar de mi historia de vida y a proponer justamente el perdón como camino y salir de este estado de conciencia de los bandos y de los contrarios. Y ahí me dicen, nuestro desenlace y nuestra muerte tiene un mensaje y una guía clara para vos, que es: nunca intentes cambiar esta manera de vivir. Esta manera de vivir no acepta ser cambiada y ya está condenada. Perdón, ¿la manera de vivir vieja o la que estabas empezando? La manera de vivir en nuestra cultura occidental. Ok. ¿No? Y ahí me dice, lo que vas a hacer es un llamado a otra manera de vivir que involucra una vieja manera de vivir y también va a convocar una nueva manera de vivir. Ahora, en ese despertar, ¿por qué siempre tiene que haber dolor? ¿Por qué siempre tiene que haber un sacrificio? Lo que te puedo decir por mi experiencia de vida es que cada dolor tiene un propósito y una causa. No se me ocurrió una idea mejor, la verdad. Fue en esa pregunta, fue el motor que me llevó a buscar al espíritu en mí. O sea, no estoy de acuerdo, me parece injusto, no estoy de acuerdo en lo que hiciste con mis padres y conmigo. Y cuando llegué, me dijo, confiaba con que te ibas a rebelar ante el dolor y que ibas a decir, no me lo merezco. En general, en nuestros sistemas de producción, en nuestros sistemas de vida, hacemos un bajar la presión y bancátela. Creyendo que estamos haciendo algo bueno, aprendemos a vivir postergados y no sabemos si mañana va a existir. Siempre, para vos, en el vivir, la historia que a cada uno le toque, hay un momento del dolor que es como una oportunidad como de elevación. Claro. ¿Y no hay manera de generar esa elevación sin un cierto dolor y un cierto sacrificio? Lo que no se nos dice es que el dolor no es un error. El dolor es inevitable en la experiencia humana y tiene un propósito claro, que descubras quién sos, que no te lo mereces y que vayas de vuelta a casa, al hogar sin dolor, a decir, ¿para qué me pasó lo que me pasó? Ahora, cuando no te lo avisan, crees que ocurrió una injusticia. Cuando no te dicen, mira, estás en una aventura y la aventura es que descubras quién sos y para qué elegiste encarnar. Y somos 7.000 millones y hay 7.000 millones de aventuras, con 7.000 millones de injusticias, esperando que te atrevas a decir, ¿para qué me pasó lo que me pasó? Voy a descubrir quién soy y qué hago acá. Te entiendo perfecto, pero también pasa esto. Tu mensaje, tu para qué, es este amor que venís, es este mensaje de amor y de perdón, y lo empezás a dar y algunos te empiezan a creer, pero otros dicen, por ahí no, y otros no te creen, y otros dicen, no, él dice que está despierto, pero está dormido, y yo voy por otra religión, y vos decís, no, hay que abrazar la diversidad, que suena muy bien, pero después en la vida diaria es como mucho choque, y no te lo digo como para buscar conflicto, es porque está ahí el conflicto. No, claro. Ahora, implica un cambio de paradigma. Nosotros tenemos todo el tiempo la conciencia enfocada hacia afuera. No es nuevo. Esto lo hace la realidad con los seres humanos desde siempre. Queremos cambiar el afuera porque huimos del dolor que llevamos adentro. Entonces, si yo quiero hacer un paso que no tenga contradicción, tengo que dejar de querer cambiar el afuera y atreverme a cambiarme a mí. ¿Quién soy y para qué estoy acá? Vos te atreviste y, Bueno, y lo hiciste. No es un camino de destino. Pero nunca dudás, Corcho, nunca decís, no, todo esto, no es así. Eso me pasaba cuando hicimos Vidas. No, pero cuando decías vidas ya estabas como en el camino. Pero internamente seguía vacilando en será, no será, podré, no podré, buscando esperanzas. Hoy te digo, no tengo esperanza, tengo certeza. Experiencias vivas de ver cientos de personas sanándose, de verlo en mi propia vida, sanando y reparando. Eso no dejo de ser humano, no dejo de ser vulnerable, no dejo de tener nuevas incertidumbres y preguntas. ¿Y mi te enojás cuerpo, algún día? obvio. ¿Te recibís un correo de alguien y decís... Pero ¿sabes qué pasa? Hay un momento que cuando no reparaste adentro, alguien te dice algo, dudo de vos y decís, ay, tengo que salir a demostrarle. Cuando reparaste adentro decís, no, es que yo me pongo acá que me cuestionen. Si yo me hubiera escuchado hace 25 años, no me hubiera creído. Y yo no quiero que la gente me crea. Quiero que la gente haga el camino que tienen para hacer. Yo entiendo que hagas lo que hagas, hay un 20% que no va a estar de acuerdo. Y ese 20% te hace bien y te fortalece. Porque lo peor que podemos tener en la vida es un exceso de confianza. Está bien. ¿Qué es lo que vos llamás romper el ego? Claro. Pero en el fondo también todos somos ego.
Y vos hablabas recién de los 7.000 millones, que es el ego de cada uno de los 7.000 millones que somos. Pero el ego es como el colesterol, hay del bueno y del malo. Entonces, ego vamos a tener siempre. Jesucristo tuvo que tener un ego para rendirse a que lo crucificaran. Ahora, una cosa es tener un ego separado del espíritu, del ser que está peleado con la naturaleza divina, y otra cosa es tener un ego al servicio del espíritu del ser y que siente el respaldo de la divinidad ayudándote a ser en la realidad. Y Corcho, ¿quiénes son? Tú decías, hay un gran nosotros, hay muchos, pero ¿quiénes son tus referentes? Cuando vos decís, mis maestros, ¿quiénes son? Mis pares de camino. Mis maestros... Yo no escucho a alguien porque tenga galones. La autoridad viene de lo que me pasa cuando alguien abra el corazón. Llega alguien que no sabe nada, se sienta en un círculo, cuenta su historia de vida y me enseña toneladas. Porque lo único que somos es aprendices. Pero tú sos una autoridad. Ahora, de cuando te conocimos ahora, te convertiste en una autoridad. Pero eso le pasó en el corazón de la gente y yo sigo siendo el mismo. De pronto tengo más experiencia. Alejandro Korch, con su experiencia, con su amor y todo, no da abasto, porque te deben llegar 750 mensajes de gente que quiere hablar contigo y vos ya no podés. Y seguís siendo el mismo, pero no podés. Sí, claro, pero es muy sencillo. El límite se puede poner también por irme a vivir a la sierra, por estar más lejos, por reconocer que mucha gente me puede necesitar, pero yo solo soy papá de 2 niños. Ahí te cerrás y después empezás a abrir. Claro, y cuando vos me decís, hoy me decías lo de la vulnerabilidad o no vulnerabilidad, decís, bueno, las personas cuando van al doctor no necesitan que el doctor esté resfriado, necesitan que el doctor esté sano. Esto se lo escuché a Ravi Shankar del Arte de Vivir, ¿no? Y dije, qué buena metáfora, ¿no? Claro, yo soy vulnerable en mi círculo más íntimo. Lo que pasa es que mi vulnerabilidad fue variando también. Y hay un montón de situaciones en donde ya no soy vulnerable en esos lugares. Hoy mi vulnerabilidad más grande es la misma que la de cualquier persona. ¿Cómo será ser papá de unos adolescentes? No lo sé. ¿Cómo será ser una persona con mucha tarea, esposo de una persona con mucha tarea, y cómo se reencuentra la pareja en eso? Y no lo sé, lo estamos transitando. Claro, justo hoy yo hablaba de eso también con Natalia, ¿no? Un humano común y corriente, pero con un bagaje espiritual y con una cantidad de experiencias que también se vuelve difícil que sea común y corriente, ¿no? Hay un momento de esa conexión que ¿cómo haces para no ver si pisás una hormiga, no sé, matás un mosquito, echás un veneno porque tenés cucarachas o porque pasan abejas y son todos seres vivos, son todos seres de luz, son todos seres de amor? ¿Cómo haces para convivir con esa dimensión también? Lo primero es que todo está en su lugar. Eso involucra también que si el mosquito me pica, lo voy a matar. Ahora, el máximo del conocimiento es entender que todo está en su lugar. Yo salí a rebelarme porque no estaba todo en su lugar. Y después llega un momento en que, claro, todo está en su lugar y me llevó un montón de trabajo cambiar mi mecanismo egoico de la desconfianza a la confianza. Y desde ese todo está en su lugar, hay un momento que es simplemente fluir. ¿Cómo convive este mecanismo del ego que pasa de la desconfianza a la confianza con también otras cosas que tú mismo decís y te escuché, de que hay reivindicaciones políticas, hay como que ensuciarse las manos en la historia, por decirlo, por usar esa expresión, y eso te implica estar en la ciudad y no en la sierra, estar negociando, estar buscando que cambien leyes, que pasen cosas, no solo por los desaparecidos, digo en general de la injusticia, con esta dimensión más espiritual que implica necesariamente un retiro. O sea, vos estás en la sierra y, digamos, cada vez más lejos de la ciudad donde sucede, si se quiere, los cambios de la política. ¿Cómo conviven estas dos cuestiones? La política es la ciencia de planificación del futuro y yo de lo que siempre estuve lejos y sigo estando lejos es la política partidaria. De la planificación del futuro, si lo ves, estoy bastante cerca. Estoy muy inserto en la sociedad y estoy con un montón de gente que estamos pensando que hay otra manera de vivir que involucra a todas las personas, no a una sola religión o filosofía, y que es mucho más rica, que es reconozcamos que somos una comunidad. Uruguay es una comunidad, Latinoamérica es una comunidad, planeta Tierra, todos los seres humanos somos una comunidad. No estamos aislados, lo que me pasa a mí afecta a otro, pero solo me puedo hacer cargo de lo que me pasa a mí. Claro, eso es política. Es política, no es partidaria.
pero sí es política. Y como política justamente implica negociar, tensar... Y desde ahí ves la diversidad del círculo, porque no es yo tengo que cambiar todo, yo tengo que ocupar mi lugar. Y hay otras personas que ocupan otros roles y otros lugares que van haciendo los diferentes lugares. Si no, seríamos siempre Atlas cargando el mundo. Y acá vinimos a también pasarlo muy bien. Hay un montón de amor. Y eso que sentís en el corazón también después tiene toda otra cara, Corcho, que te quería preguntar de cómo subsistir. No sé, me imagino que la gente que va a purificación tendrá que pagar y vos tendrás que cobrar y tendrás que tener cuenta en el banco para que te giren. O sea, claro, y todo eso, no digo que se contradice, pero suena raro que conviva con todo el discurso de amor, que esto tiene que ser sustentable desde lo económico también. Mira, lo más lindo es cuando yo soy muy fiscal conmigo mismo. O sea, me interpelo. Primero me lo pregunté yo. No me gusta que la espiritualidad sea un negocio. Hicimos una asociación civil sin fines de lucro. Nunca me lo pidió el Estado. Podía haber sido una empresa. Nunca nadie me lo pidió. Eso es algo que hicimos nosotros, las familias que nos reunimos para hacer purificación. Corcho, ¿en qué fallás? Qué macana que ya le hiciste la entrevista a Natalia. Bueno, fallo en mostrarme invulnerable. Eso es una falla, no es una realidad. En un exceso de tensión, aflojar el tinnitus. La tensión en la cabeza viene de mi abuelo, viene de mi tío. O sea, tenemos un linaje de... Sigo cargando los mismos conflictos. Tengo psoriasis, también me ayudó Pila. ¿Y vas al médico tradicional occidental por la psoriasis, por ejemplo? No, hoy lo que logré justamente fue que mi alimento sea mi medicina y que no tenga que envenenarme para después curarme, sino comer de un modo tan sano, tan orgánico y tan escuchando a mi cuerpo como para que mi cuerpo pueda depurar lo menos posible porque lo que le doy es lo que necesita. ¿Te queda algo por sanar, Corcho? Siempre, siempre. O sea, no de mi historia de vida, pero mientras haya dolor en la tierra, nada del dolor me es ajeno. O sea, cada vez que hay un abuso, hay un dolor, pero es desde un lugar diferente. Ya no es desde mi pequeña identidad de historia, sino desde el brindar servicio y expandir la conciencia amorosa. ¿Cómo te imaginas tu muerte? No me la imagino, la conocí, a esa parte de mí que es la muerte. La conocí, era muy hermosa. ¿Cómo que conociste la...? Yo sabía que te iba a traer. Sí, un día tuve una visión con mi muerte. Era muy lejos de ser una parca con guadaña. En una ceremonia de tabaco, con una chala y tabaco de maíz. Cuando era novio de Natalia, no había nacido ninguno de mis dos hijos. Hace 15 años. Y era un estilo Jennifer López con Catherine Zeta-Jones, con un vestido ceñido. Ahí me di cuenta que yo a la vida me gusta rubia como mi esposa y que la muerte la miro morocha. Y yo dije, qué chica tan linda, de pronto, ¿qué es esto? Y me hace así con una mano hermosísima, vamos. Y cuando me dice vamos, me di cuenta que era la muerte porque sentí un frío en todo mi cuerpo y una desesperación que sentía mi cuerpo era, no me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir. Y me dijo, vamos, tantas veces me llamaste, te vine a buscar, vamos. No, ahora no, por favor, ahora no. Pensaba dentro de mí, ¿no? Y me dice, ¿por qué ahora no? Porque ahora soy feliz, quiero vivir, encontré a Natalia. Entonces me dice, yo siempre estuve a 1 metro a tu izquierda y de hecho estoy a 1 metro a la izquierda de todos los humanos. Y no te llevé porque no sabías, pese a todo lo que me llamaste, y es verdad, yo de adolescente pedí muchas veces morirme. Yo de joven pedí muchas veces, mi vida no tiene sentido, ¿por qué mejor no me muero y ya está? Y me voy con mis padres, que allá están... Todos los seres que amaba estaban más del otro lado que de este. Ahora no me pasa. Y me dijo, no vine a buscarte antes porque no sabías la vida que tenías para vivir. Ahora que está empezando la vida que tenés para vivir, la próxima vez que me pidas morirte, te vengo a buscar y te llevo. ¿Y nunca más se lo pediste? Nunca más. Ser consciente de la impermanencia de la muerte, sin importar qué religión, camino espiritual hagas, te regala vivir con mucha mayor intensidad. ¿Por eso tenés una calavera en el cierre? Sí. Te la miro desde hoy. Viene conmigo para acordarme que cuanto más consciente soy de mi muerte, más vivo aquí y ahora presente este momento. Y esta suba de conciencia que tenemos hace que todos nosotros podamos planificar mucho menos nuestro futuro,
porque hace días no sabíamos si podíamos salir a la calle o no, si podíamos ir a trabajar o no, para una toma de conciencia de que en realidad estamos aquí y ahora. Pero entonces, si te entiendo bien, nunca la llamaste más, pero no le temés. ¿Quién no le va a temer a su muerte? Claro que le temo. Le tengo un respeto enorme. Desde un lugar de... Pará, que quiero disfrutar mucho de ver a mis hijos crecer y quiero poder abrazarlos y quiero llegar a conocer a mis nietos y quiero disfrutarlos. Y quiero vivirlo en plenitud y con un buen cuerpo y morirme de haber vivido, de tanto vivir. Ahora... Sabes que eso no lo podés controlar. Exactamente. Muchas gracias, Corcho. Un placer encontrarme contigo otra vez. Igualmente, Facundo. Gracias por la oportunidad. Placer, querido. Un placer, un placer, un placer. Gracias por la confianza y la desconfianza. La gente sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira, el cielo y la ancha avenida, los días cantan la historia del hombre al borde del hombre. Los días cantan mañanas, los días no tienen miedo, solo se trata de vivir. Esa es la historia, con un amor sin un amor, con la inocencia y la ternura que florece a veces, a lo mejor resulta bien. Si nos inunda el asfalto de sensaciones profundas, gocemos bien nuestro ahogo, que es nuestra imagen fecunda. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes, solo se trata de vivir. Esa es la historia, con un amor sin un amor, con la inocencia y la ternura que florece a veces, a lo mejor resulta bien, solo se trata de vivir. Esa es la historia, con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días, a lo mejor resulta